Muy bien. Vamos entonces ahora sí a la palabra del Señor. Hechos capítulo 5, versículos 14 y 15. Y el mensaje tiene un título que es La sombra de Pedro. Ese es el nombre de este mensaje del día de hoy. La sombra de Pedro. Miren lo que dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 5, versículos 14 y 15. Hechos capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Amén. Todos eran sanados. Bueno, si algo encontramos en este pasaje es la gloria del Espíritu Santo en un hombre, en un discípulo muy especial llamado Pedro. ¿Alguien sabe cuál era el nombre original de Pedro? Simón. ¿Quién le dio el nombre de Pedro a él? El Señor Jesús. Y Pedro es la traducción en español, pero el nombre arameo que el Señor le dio fue Cefas, que se traduce como piedra. La palabra piedra en el griego en el que están escritos los evangelios y el libro de Hechos, o sea, el Nuevo Testamento está escrito en griego, entonces la palabra que se traduce como Cefas ahí es la palabra Petros. Y la palabra Petros significa una piedra. Y este hombre, el cual realmente es muy especial, uno de mis discípulos favoritos es Pedro, y muchas cosas en que me he identificado con él a lo largo de este camino con el Señor. Pero aquí vemos un hombre en el cual la gloria de Dios se mueve con milagros aún mayores que los que Jesús hizo. Porque que la sola sombra del apóstol Pedro sanara a las personas que ponían a su alrededor es el cumplimiento de lo que Jesús dijo, que obras mayores que las que él había hecho, nosotros haríamos. Y eso, el cumplimiento de esa promesa la vemos en el apóstol Pedro, ahí en este momento, en este preciso momento de la historia, donde vemos a un Pedro que se paró después del Espíritu Santo, se paró a predicar. ¿Y cuántos se convirtieron en la primera predicación de Pedro? Dice que más de 3,000 hombres. Y viene un segundo mover del Espíritu Santo a través de Pedro nuevamente. Sana a un paralítico que está en la puerta en la puerta llamada la Hermosa. Y allí se levanta un paralítico, si no estoy mal, de 38 años. De 38 años que llevaba paralítico este hombre. Y el apóstol Pedro, en el nombre de Jesús, lo sana. Y entonces cogen y arrestan al apóstol Pedro, al apóstol Juan. Y lo vemos a un Pedro lleno del Espíritu Santo. Y ya el poder de Dios se mueve acá en maravillas, en cosas impresionantes. Impresionante lo que Dios está haciendo a través de un hombre tan sencillo como Pedro. Y el nombre de este mensaje de la sombra de Pedro es algo que tenemos que prestarle atención, porque para que Pedro pudiera ser usado en este nivel por el Espíritu Santo, no debía quedar ni la sombra de él. ¿Se entendió eso? No. O sea, para que Pedro llegara a ser usado en este nivel de poder, ni la sombra de su vida debía haber quedado en él. O sea, ni un rezago, nada de Pedro podía quedar en él, para que la gloria de Dios se pudiera mover en este nivel. O sea, Pedro había llegado a menguar tanto, a ser tan chiquitico como hombre, a estar tan rendido ante Dios, que ahora sí la plenitud del Espíritu Santo se estaba moviendo en él, se estaba manifestando. Y esto nos habla de las cosas que el Espíritu Santo puede hacer a través de cualquiera de nuestras vidas.
Porque si hubo uno de los discípulos que se equivocó y que falló gravemente, fue Pedro. Así como se destacaba en muchas cosas, así también falló gravemente delante del Señor. Entonces, esto nos ayuda a nosotros a entender que nuestra fe debe alcanzar para que digamos: Señor, si lo que tú hiciste con un hombre que te falló de tal manera como Pedro fue tan grande, ¿qué no puedes hacer en mí? Amén. Entonces hay varias cosas que me gustaría examinar de la vida de Pedro, y que pudiéramos encontrar algunos atributos de Dios también manifestándose, levantando una vida como la de él, que hoy nos sirve a nosotros de ejemplo para inspirarnos, para animarnos. Miren lo que dice ahí mismo en Hechos capítulo 4, y vamos a leer de los versículos 8 al 13. Hechos 4, versículos 8 al 13, y dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿se dan cuenta cómo estaba Pedro? Lleno del Espíritu Santo. O sea, no que Pedro había sido sellado por el Espíritu Santo, no solamente que había sido bautizado por el Espíritu Santo, sino que en esta dimensión él tiene la llenura del Espíritu Santo, y por eso vemos que la llenura es la que permite que un hombre de carne y hueso como Pedro, no muy diferente de cada uno de nosotros, ahora se mueva en este poder, en este nivel de gloria de Dios. Es la llenura. Amén. La llenura. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra, ve la palabra Petro, otra vez vuelve, pero aquí ya no es la palabra Petro, aquí es la palabra Petra, que es roca. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, o sea, lo que soporta toda la estructura, todo el peso. Dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. No es María, no es en el nombre del Pedro, no es en el nombre de la Iglesia Católica, no es en el nombre del Papa, no es en el nombre de un pastor, no es en el nombre de ningún santo. Dice: no hay ningún otro nombre, dice, bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro, que es el denuedo, como la convicción, el poder, la fuerza que había en Pedro, la fe que tenía de lo que él estaba hablando, dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, o sea, tipos bien ordinarios y sin educación, sin haber pasado por la escuela, dice: se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Amén. Entonces, hay varias cosas que Dios quiere hablarnos y que el Señor desde hace un tiempo ha venido ya manifestando en nosotros, hermanos, que es importante que le prestemos atención. Voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Préstame la Biblia, por favor. Gracias, linda. Filipenses capítulo 3. Gracias. Filipenses capítulo 3, versículos 12 en adelante. Vayan conmigo, Filipenses 3, 12 en adelante. Y este es un texto que mencionamos en el mensaje anterior, el mensaje del domingo pasado. Y es que el Señor quiere que nosotros realmente le prestemos atención a lo que Él nos está tratando de decir en este tiempo. No que vean la predicación como otra predicación más,
o el estudio bíblico del viernes como otro mensaje más, sino que entendamos que el Señor está poniendo todos estos mensajes en la boca de los pastores para que nosotros nos podamos meter en el tiempo que Dios quiere con su iglesia. Amén. Que Dios quiere un tiempo con su iglesia y necesitamos creerle y necesitamos meternos en ese tiempo con Él. ¿Cuál es ese tiempo? Bueno, aquí nos dice el apóstol Pablo, un título muy lindo llamado Hacia la meta. ¿Cuál era la meta del apóstol Pablo? Bueno, tal vez la meta del apóstol Pablo, la meta que el Espíritu Santo nos está tratando de decir acá, es llegar a ese nivel de la llenura de la plenitud del Espíritu Santo en nosotros. Es llegar a ese nivel en el cual nosotros desaparecemos completamente y lo que queda en nosotros es la evidencia de que Jesús está en nosotros. ¿Se dieron cuenta lo que pasó con Jesús y con Juan? Perdón, con Pedro y con Juan cuando están frente a los sacerdotes y a los gobernantes del pueblo. ¿Qué decían? Que se dan cuenta que ellos eran hombres ¿cómo? Ordinarios. O sea, eran simples pescadores, gente del común. Y que era gente que ni siquiera había estudiado la palabra. Pero de ver la presencia del Espíritu Santo, la autoridad que daba el Espíritu Santo en la vida de ellos dos, y de ver cómo Pedro tenía ese denuedo, esa convicción, esa fuerza en cada palabra, ellos se daban cuenta, reconocían que habían estado con Jesús. O sea, ellos se dieron cuenta que lo de Jesús ahora estaba en ellos. Y esa debe ser una de nuestras metas en la vida, hermanos. Que de nosotros no quede ni la sombra, que no quede ni la sombra de nuestra vida, que no quede ni la sombra de nuestro pasado, que no quede ni la sombra de quienes éramos nosotros, con traumas, con cicatrices en el corazón, con heridas, con malas costumbres, malos hábitos, que nosotros no quede ni la sombra de nada de eso, sino que al contrario podamos llegar a un nivel en el cual se reconozca que Jesús está en nosotros. Amén. La niña va a estar sentada juiciosa. Aquí estamos escuchando la palabra de Dios y van a estar juiciosos. Y los adultos, yo les pido, no pierdan de enfoque la palabra de Dios, porque si ustedes se distraen, hermanos, yo predico la palabra y cumplo con Dios, pero ustedes se pierden lo que Dios quiere hacer. Entonces mire lo que el apóstol Pablo aquí dice. Con esto no quiero decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que ya sea yo perfecto, pero sí puedo decir que sigo adelante, luchando por alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Jesucristo. Hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Todos los que ya hemos progresado mucho en nuestra vida cristiana debemos pensar de esa manera. Y si algunos de ustedes piensan de manera diferente, hasta eso les hará ver Dios con claridad. Entonces, el mensaje que el Señor nos ha venido hablando, y dése cuenta como Dios ha puesto en el corazón del pastor Antonio predicar los viernes sobre los tropiezos, sobre cómo en el corazón de todos nosotros hay una vida, un historial que Dios quiere ya borrar. Dios quiere ya borrar nuestro historial. El mensaje de hace 2 semanas, cuando el pastor nos predicaba acerca de Gedeón, dése cuenta como Gedeón es un cambio, un ejemplo clarísimo de un cambio de mentalidad. ¿Cuál era la mentalidad de Gedeón? La desgracia. Esa era su costumbre, esa era la vida. La vida de Gedeón consistía en simplemente venir y guardar un poco de comida y esconderse en un hueco, esconderse allá en una cueva, en un monte. ¿Para qué? Para que cuando vinieran los madianitas no le hicieran daño y él poder sobrevivir con lo poquito que él había guardado.
Entonces, el ejemplo de Gedeón nos hace a nosotros entender que ese Gedeón podíamos ser nosotros. ¿Acostumbrados a qué? ¿A que en la casa hay paz? No, nosotros no crecimos en casas con paz. Crecimos en casas llenas de ¿qué? De peleas, de cosas bien feas. Desde chiquitos crecimos viendo a los papás pelearse, decirse malas palabras. Desde chiquitos acostumbrados a ver a la mamá llorando, a ver al papá por allá de pronto desjuiciado o viceversa. Desde chiquitos aprendimos que la gente hace trampa. Desde chiquito aprendimos que las mentiras son buenas. Desde chiquito aprendimos que uno podía robarse una cosita en el supermercado y eso no tenía nada. Que voy a comprar unas fresas, pero primero me como 2 o 3 en el supermercado y después pago el resto. Entonces aprendimos desde chiquitos que lo malo era bueno, ¿verdad? Desde chiquitos aprendimos eso. Y fuimos creciendo y creciendo y creciendo. Y cada vez nos fuimos cargando más y más malas mañas y más malas costumbres y más malas cosas, ¿verdad? Y esa era nuestra ¿qué? Nuestra normalidad. Muchos nos acostumbramos a que no había plata para nada. Muchos nos acostumbramos a que estábamos solos. Muchos nos acostumbramos a no perdonar. Muchos nos acostumbramos a cosas feas, muy feas. Y pensábamos que eso estaba bien. Pensábamos que eso estaba bien. Pero cuando Dios vino a nuestra vida, lo primero que hizo el Señor fue traer a través del Espíritu Santo la convicción. O sea, en otras palabras, el Espíritu Santo nos dijo: todo esto que tú crees que es tu vida y que ha sido buena, eso no es lo que yo quería para ti. Yo tengo algo para ti bueno. Es más, yo tengo una vida para ti que tú vas a empezar a disfrutar. Si nosotros le preguntamos a mucha gente hoy: ¿eres feliz? ¿Cuál creen que va a ser la respuesta? Claudita, ¿eres feliz? En el mejor de los casos. Si le preguntamos hoy a la mayoría de la gente si es feliz, la mayoría de la gente sabe qué va a decir: depende. Depende. Depende del día, depende de cómo me sienta, depende si me está yendo bien. De eso depende que yo soy feliz. Sin embargo, en Dios, nuestra felicidad no depende de que me esté yendo bien. Nuestra felicidad no depende del día. Nuestra felicidad no depende de que las cosas que yo quiero las estoy logrando. En Dios nuestra felicidad depende de que tenemos una meta clara, como dijo el apóstol Pablo, de que queremos un ejemplo como el de la vida del apóstol Pedro, llegar a esa llenura que Dios me está usando y que yo digo: uy, Dios mío, veo la gloria de Dios en mi vida y que estoy caminando en ese plan con Dios, que veo como mi vida ha sido ¿qué? Cambiada y transformada. Eso es lo que me va llenando de felicidad, saber que tengo un Dios que me ama, saber que estoy caminando en el propósito que Dios tiene para mí. Si ustedes ven la vida del apóstol Pedro, en ese momento ellos ya están siendo perseguidos, ya los han amenazado de que no prediquen más, pero eso no iba a ser todo en la vida de él el mayor tropiezo, no. Lo más fuerte venía para Pedro. Empezaron la cárcel, empezaron las persecuciones ya en que les tocó a ellos salir corriendo, vivir escondidos, vivir a toda hora perseguidos. Eso empezó a pasar en la vida de Pedro y de los demás. Entonces, el reino de Dios, para que se movieran ellos, necesitaba un precio y ellos estaban pagando ese precio, pero eso no significa que ellos eran infelices. Al contrario, si leemos la palabra en Hechos, dice que los azotaron. Los azotaron a ellos por lo que hicieron. Ahí en Hechos capítulo 4. Bueno, en el 4 no los azotan todavía. Pero después, si no estoy mal, en el 5. Ay, Dios mío.
Sí, en el capítulo 5. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Miren, versículo 40, Hechos 5:40 dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, ¿qué les hicieron ahora? La segunda vez que les toca ir, pero ya en la segunda vez recibieron ¿qué? Castigo físico, azote, que eso no era placentero. Ya los azotaron. Dice, después de azotarlos, les intimaron, o sea, los amenazaron, que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, mire, lean, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Entonces, dése cuenta que la felicidad no depende de nuestras circunstancias, de que tengo plata o no tengo plata, de que el trabajo me está yendo bien o me está yendo mal. La felicidad del creyente consiste en decir, tengo una meta clara, sé que Jesús me salvó con un propósito para esta tierra, hay algo que yo tengo que hacer en esta tierra para Jesús y estoy caminando en ese propósito y eso me da felicidad, tengo paz para con Dios. Cada vez que yo me salgo del propósito de Dios, ahí es donde se me pierde la paz y ahí es donde se me pierde la felicidad. Cada vez que me salgo del propósito de Dios, estoy dudoso, estoy pensativo. Ay, pero ¿por qué lo vemos así todo? Ay, no sé, no me siento. Pero cada vez que yo estoy en el propósito de Dios, tengo esa paz. Así las cosas me estén yendo aquí, mal. Pero tengo paz para con mi Dios, porque sé que Él está contento con lo que estoy haciendo y la felicidad de Dios es mi felicidad. Es mi felicidad. Entonces, vemos que Dios nos está lanzando a nosotros un reto. Que hermanos, si nosotros queremos llegar a la meta, necesitamos emprender este desafío que Dios nos ha lanzado. Necesitamos emprenderlo. Miren lo que dice Efesios 4, 22 al 24. El Señor nos está hablando de dejar cosas atrás, hermanos. En otras palabras, Dios nos está diciendo, hombre, hay un cambio que quiero hacer en ustedes. Hay un cambio. O sea, lo que ustedes han pensado que es su normalidad, lo que ustedes han pensado que eso es la vida, eso no es la vida, nos dice Dios. Eso que usted piensa que es normal, eso es anormal para Dios. O sea, la mala vida, la mala situación, la enfermedad, la crisis, las cosas, eso no es lo que Dios tiene planeado para su pueblo. Y miren lo que dice Efesios 4, 22 al 24. Dice, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para que sean como Él. Entonces, Dios nos dice a nosotros, necesitamos dejar el viejo hombre, que es la versión de la Reina Valera. Yo les leí la traducción al lenguaje actual, pero la Reina Valera nos dice, hombre, tiene que dejar usted el viejo hombre. ¿Cómo así? Dice sí, y renovaos, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el viejo hombre? Esa vida que desde chiquito yo fui guardando y que fui creyendo que eso era lo normal. Entonces yo veía a mi papá tratar mal a mi mamá. ¿Qué aprendí yo? Que tratar a las mujeres es lo correcto. Tratarlas mal es lo correcto. Yo aprendí que diciendo una mentirita uno se salva de un castigo, entonces aprendí que la mentira es buena. Que eso es lo normal. ¿Qué estamos viendo hoy en las escuelas con todo este movimiento de homosexualismo y toda esta locura que hay sobre la tierra? Que es normal que se casen dos hombres, que es normal que se casen dos mujeres, que eso es normal. Entonces estamos normalizando todas las cosas
que Dios dice que no son normales. Que no son normales. Y yo les digo, necesitamos nosotros estar atentos a la voz del Espíritu Santo cuando nos dice, eso que usted ve, eso está mal. En el Costco yo recuerdo hace unos días, iba entrando un hombre, un canadiense alto, gordo, no sé, un tipo en sus 30 y algo, 40 años, gordo, con la barba así afeitada, pero que se nota la piel así gris porque son súper barbados, con el pelo largo, una moña aquí arriba, y una ombliguera así, y una cartera así de mujer. Entonces, cuando yo vi eso, hermanos, no sale en uno la crítica, no es juzgar a la persona, no. Es el dolor que Dios pone en uno, que uno dice, ese hombre no necesita la aceptación de la gente, no necesita que el gobierno lo aplaude y le diga, bravo, perfecto, estás perfectamente bien. Ese hombre necesita ayuda. Ese hombre lo que necesita es ayuda. Necesita una persona que con el amor de Dios le diga, tú eres un varón. Y Dios al varón lo hizo para que esté con una mujer. Y el hombre tiene unas condiciones y la mujer tiene otras. Pero el mundo nos está llevando a normalizar todo lo que es malo. Y si nosotros seguimos permitiendo esa normalización, vamos a seguir viendo un aumento en los homeless en las calles. Vamos a seguir viendo un aumento en los divorcios. Vamos a seguir viendo cómo cada nueva generación es peor que la anterior. Porque no es el gobierno el que cambia a la gente. Es la concepción de lo bueno y lo malo según Dios. Lo que hace que nosotros tengamos principios claros en la vida. Por eso si nosotros como cristianos nos seguimos aferrando a las cosas que hacemos mal y no estamos dispuestos a dejarlas atrás, ese es el viejo hombre que Dios está diciendo que tiene que, hombre, hay cosas que usted ha hecho mal desde chiquito y usted cree que están bien. No, no están bien. De hecho, tenemos cosas que se pelean y se enfrentan con Dios. ¿Recuerdan Gedeón? Gedeón está hablando con el ángel de Dios, o sea, está hablando con Dios mismo. Y le dice, pues si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos va tan mal? ¿Cómo? Altanero, grosero, irreverente con Dios mismo. Y hay cosas en nosotros que pelean con Dios. Y Dios está trabajando en nosotros para que las podamos nosotros dejar atrás, morir realmente a las cosas. ¿Sabe qué me sorprende a mí? En todos estos años predicando la palabra del Señor, en todos estos años viendo gente venir e irse, pero gente que permanece con nosotros unos años, y cuando llegamos a este año ni siquiera hicimos una enseñanza de la Navidad, del Halloween, de nada de eso, ya eso ni nos interesa. Pero cuando hacíamos enseñanzas de la Navidad y que esta fecha lo que representa realmente un mover del espíritu del mundo muy fuerte, un mover de una opresión espiritual bastante desagradable. Cuando hablábamos eso y la gente miraba ahí sentada y ¿qué cogía, qué captaba en la cabeza? Navidad mala, pastor no le gusta, no la celebro. Cuando se fueron de la iglesia, ¿qué hicieron? Salir enseguida a celebrarla. Eso es lo que Dios está queriendo cambiar en nosotros. Que el cambio que nosotros tengamos sea un cambio dado por Él. No un cambio de mentalidad porque un hombre está diciendo esto es bueno o esto es malo, sino permitirle al Espíritu Santo que rompa en nosotros las cosas que están ya para morir. Hay cosas en nosotros que ya tienen que morir. Ya tienen que morir. Ya es el tiempo. Y si nosotros permitimos ese proceso en nuestra vida, vamos a ver etapas como las que tuvieron los apóstoles. Pregunta, ¿Pedro siempre estuvo lleno del Espíritu Santo? Pedro siempre fue ese hombre grande y tremendo de Dios, lleno de la presencia de Dios. No. Pedro es un ejemplo en nosotros de cómo desaparecer para que el Señor aparezca en nosotros. Él es un gran ejemplo.
¿Por qué? Porque vemos en sus errores, en su vida, vemos nuestro reflejo y decimos, mire, Pedro no se rindió, él siguió perseverando en el Señor, siguió caminando con Jesús y viviendo cada nivel, cada etapa, y a pesar de que falló, a pesar de que cayó, encontramos a un Jesús restaurador, encontramos a un Jesús lleno de oportunidades para volver a levantar, un Jesús con un propósito para un Pedro claro, específico. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Miren cómo Jesús llama a Pedro en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Miren cómo el Señor Jesucristo lo llama. Dice, aconteció, a partir del versículo 1, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, o sea Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, o sea, vamos a ir a meternos en el mar más hacia adentro, o sea, vamos a mover el barco y echad vuestras redes para pescar. Pare hasta ahí. Encontramos un Pedro, discípulo de Jesús en este momento. Encontramos un Pedro exactamente iguales a nosotros, exactamente igual a nosotros antes de llegar a Jesús. El Señor está sentado en una de las dos barcas, hablándole a la multitud. Pero Pedro, ¿qué estaba haciendo? ¿Sentado y escuchando? No. Si leemos atentamente, dice que Pedro estaba, ¿qué? Lavando las redes. Por eso es que es importante que nosotros escuchemos a Dios. Escuchemos a Dios. En esta historia Dios nos quiere mostrar cómo nuestra vida para nada estaba alineada con Él. Para nada nuestra vida estaba alineada con Él. ¿Cómo estábamos nosotros? En nuestras ocupaciones, en nuestra vida, en nuestros problemas, en nuestros sueños, en nuestras cosas que hacíamos sin Dios. Dios no era nadie para nosotros. ¿Y Dios ya estaba cerca a nosotros? Sí. Dios ya había tocado a familia nuestra o a conocidos nuestros. Dios ya estaba cerca a nosotros, pero nosotros ¿cómo estábamos? Ocupados en las cosas nuestras, sin prestarle ninguna atención. Amén. Sin prestarle ninguna atención. Estábamos distraídos. Pero Jesús seguía ¿cómo? Hablando, enseñando. En otras palabras, estaba ahí moviéndose. Y no fuimos nosotros los que buscamos a Jesús. Fue Jesús el que vino y nos buscó. Él fue el que nos buscó. Así como le dijo a Pedro. El Señor se ha podido referir al dueño de la otra barca, pero escogió fue a Pedro. Y le dijo, Pedro, métete en el mar, vamos a pescar otra vez. Y dice que le respondió el versículo 5 Simón y le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Pedro está a punto de experimentar algo que nosotros, hermanos, hoy necesitamos entender y comprender. Si nosotros entendemos lo que Pedro entendió acá, nuestra vida va a cambiar. Pedro estaba en un día normal, como cualquier otro, y Pedro había experimentado el fracaso, la frustración, el desgaste. ¿De qué? ¿Desgaste de qué? De trabajar y no conseguir nada. Y eso trae su frustración.
Pero Pedro estaba acostumbrado a eso. Sí, esa es la vida. Trabajo y unas veces lo logro, otras veces no lo logro. Esa es la vida. Y Pedro pensaba que eso era normal. Ah, ya están cogiendo el mensaje. Pedro pensaba que eso era lo normal. Pero ese hombre que estaba ahí lavando las redes había visto en Jesús algo especial. Y le dice: toda la noche trabajamos y nada pescamos, pero en tu nombre voy a echar la red. Voy a echar la red. Y mire que dice la Biblia que, versículo 6, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Solo la barca de Pedro fue la que se metió al mar, la otra estaba ya estacionada. Y los tuvieron que llamar y vinieron, llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Escuchen con atención, que esto es lo que tiene que cambiar nuestras vidas. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Dice la Biblia que porque por la pesca, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. ¿Qué significa? Pedro se dio cuenta que en Jesús había algo especial. Pedro se dio cuenta que en Jesús estaba su éxito. Pero Pedro también se dio cuenta de su condición, de quién era él y de quién era Jesús. Pedro tuvo un encuentro con Cristo como Dios y por eso se llenó del miedo. Él se llenó del miedo. Es uno de los espíritus del Espíritu Santo, de la plenitud del Espíritu Santo. Uno de los espíritus es el espíritu de temor de Jehová. Y cuando Pedro entiende que Jesús no es simplemente un predicador, Pedro entiende el milagro. Dice: este es Dios y yo soy un hombre terriblemente malvado. Se apoderó de él el temor, se arrodilló y le dice: apártate de mí, yo soy un hombre pecador, tú eres santo, tú eres Dios. La misma reacción que tuvo el profeta Isaías cuando lo llevaron al cielo. Se cuenta que usted no tiene que ir al cielo para tener este encuentro con Cristo. Usted puede tener un encuentro con Cristo a través de lo sobrenatural de Dios, a través de algo que pasa en su vida que usted sabe que únicamente Dios fue el que lo hizo. Y usted entender y comprender: Dios está conmigo, Dios me está visitando. ¡Wow! Eso cambió la vida de Pedro. Ahí comienza el caminar de Pedro. ¿Sabe por qué razón? No solamente por el milagro. No fue el milagro, no fue lo sobrenatural. Lo que marcó el camino de Pedro fueron estas palabras. Y asimismo, versículo 10, y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Eso fue lo que cambió la vida de Pedro, las palabras de Jesús. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Que nosotros hoy necesitamos entender que Dios nos estaba buscando y nosotros le estábamos sacando el cuerpo. Nosotros le sacamos el cuerpo al Señor de muchas maneras, por mucho tiempo, hasta que llegó ese momento en que Dios dijo: es la hora, vas a conocerme. Y nos cautivó con su amor, porque ¿qué hizo Jesús acá? Un acto de amor. Con ese acto de amor, con esa pesca de multitudes de peces, que las dos barcas se hundían, imagínense la cantidad que les dio. Con eso Jesús los bendijo económicamente. Les bendijo económicamente, podrían pagar sus deudas, pudieron alimentar a sus familias, pudieron tener un tiempo de libertad en la economía. Eso es nuevo para Pedro. Pedro no conocía eso antes. Pedro estaba acostumbrado ¿a qué? A un día me va bien, otro día me va regular, otro día me va requete mal. Entonces Pedro comienza a conocer esa dimensión de Dios, que Dios todo lo que toca le da vida. Dios le da vida. Y en cualquier momento el Señor me coge y me saca de esta escasez que tengo, de esto que me ha tenido a mí fregado, que yo pensaba que era lo normal. Yo pensaba que esto era lo normal.
Yo pensaba que vivir mal era lo normal. No, no era eso lo que Dios tenía para ellos. Dios tenía un plan. Dios usó ese momentico de abundancia para mostrarle a él, para llamar la atención y decirle, mire Pedrito, no es la abundancia. O sea, esto no es un mensaje de prosperidad, ¿me entiende? No es la abundancia, no es que yo les voy a hacer ricos y millonarios, no. Pedrito, es que yo lo voy a hacer a usted pescador de hombres. Mejor dicho, Jesús le dijo, hoy yo lo pesqué a usted. Hoy yo lo pesqué a usted. Y esas fueron las palabras que cambiaron la vida de Pedro. Las mismas palabras que cambiaron la vida de Abraham. Las mismas palabras que cambiaron la vida de cuántos hombres en la Biblia que no tenían propósito, que vivían. ¿Cuál era la normalidad de Abraham? Tener plata, pero estar solo, deprimido, porque el viejo estaba acostumbrado a meditar y a decir, oiga, cantidad de ganados, he acumulado plata, he acumulado oro, pero ¿y a quién le va a quedar todo lo mío? No tengo heredero. Y esa era la normalidad de Abraham, la depresión, la pensadera, decir, bueno, y todo esto que estoy haciendo, ¿para qué? ¿Para qué? Entonces se cuenta que esas palabras son las que cambian nuestra vida, que son palabras que Dios nos habla directamente a nosotros, amén, directamente a nosotros, y nos dice, es que yo tengo un plan con usted, amén. Ese plan me hace a mí cambiar mi manera de pensar, que no es que sea arquitecto, no es que sea ingeniero, no es que sea médico. Eso es una tontada. Lo importante es que Dios me llamó a servirle, que Dios me llamó a seguirlo y Dios tiene algo para mí. Eso es lo importante. ¿Van a venir momentos de abundancia en Dios? Claro, muchos. Pero también van a venir momentos como los de Pedro y Juan, azotados por predicar. ¿Me entiende? Y Dios tiene un balance. Dios tiene un balance. O sea, hay momentos difíciles, pero también hay momentos buenos. De todo, de los buenos, de los difíciles, de los malos, de los amargos, de todos esos momentos, Dios saca algo en nuestro corazón, que es la fe, para creer que las circunstancias son temporales, son pasajeras. Decir, ¿sabe qué? Esto es pasajero. Lo importante es a lo que Dios me llamó. Pedro no estaba lleno del Espíritu Santo en este momento. Pedro estaba lleno ¿de qué? De Pedro. Un hombre vulgar, un hombre con un carácter muy difícil, terriblemente orgulloso. ¿Se acuerdan cuando el Señor les dice, esta noche uno de ustedes me va a negar y me va a entregar y todo? ¿Se acuerdan cuál fue el primero que se levantó a hablar? ¿Quién fue? Pedro. ¿Y qué le dijo? ¿Soy yo? No, el soy yo es una pregunta de una persona humilde. ¿Me entienden? Una persona humilde dice, estaré mal y seré tal vez yo, Señor. No, Pedro no era humilde, todo lo contrario. Pedro era tan orgulloso que, ¿sabe qué se paró a decir? Todos estos te van a negar, pero yo no. Entonces Pedro era ¿qué? Superior. El apóstol Pablo dice que ninguno de nosotros tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener, sino piensa de sí mismo con cordura, como considerando a los mayores, a los demás como mayores que a sí mismo. ¿Qué significa? Si yo pienso que todos los demás van a fallar, pero que yo no voy a fallar, ¿qué hay en mí? ¿Humildad? No, ahí es orgullo. Soberbia. Y Pedro estaba lleno de eso. Sin embargo, a pesar de los errores, de los traumas, de todo ese viejo hombre que estaba en Pedro, que Pedro no estaba el viejo hombre, estaba el Pedro, un día ese viejo hombre iba a desaparecer totalmente para poder llegar a la llenura del Espíritu Santo, en la cual vemos que su sola sombra sana a las personas. ¿Por qué? Porque ya el viejo hombre quedó totalmente atrás en Pedro. Pedro comenzó a entender que en Dios estaba su todo, su vida, su pasión. Pedro es un discípulo muy especial porque Pedro amó demasiado a Jesús. Pedro estaba enamorado de Jesús. Enamorado de Jesús. Y ustedes ven esa pasión de Pedro siempre.
Y ustedes ven cualidades en Pedro, sí, él tenía el liderazgo, lo cual es una cualidad, ser líder es una cualidad, pero también Pedro no estaba listo para ser el líder. ¿Por qué? Porque estaba lleno de sí mismo, iba a dañar y a destruir a los demás. Pedro no podía ser un instrumento de bendición. ¿Quieren ver eso? Vayamos al Evangelio de Juan. Vayamos al Evangelio de Juan. En el capítulo 21. Juan 21:5. Mire cómo Pedro no estaba todavía listo. Juan 21:5. Dice: y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Le respondieron? No. ¿Qué está pasando allí? ¿Dónde están ellos? Dice el versículo 2: estando juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos, Simón Pedro les dijo: voy a pescar. O sea, ¿Pedro está lleno del Espíritu Santo aquí? ¿Qué ha pasado en este momento donde estamos leyendo la Biblia? Han enterrado al Señor, o sea, lo crucificaron, lo enterraron y resucitó. Y ellos son testigos de que resucitó. Pero sin embargo, ¿a dónde regresa Pedro? A la pesca. ¿De qué estaba lleno Pedro? De él mismo. Dice: de estas salgo a mi manera. Me tocó volver a pescar porque de Jesús no sé nada. La duda no tiene nada que ver con la fe, hermanos. La duda no tiene nada que ver con la fe. La duda es un enemigo de la fe. Es un enemigo. Y la duda tiene una capacidad destructiva. Y es que destruye por completo las promesas de Dios en momentos difíciles. ¿Qué le había prometido Jesús a Pedro desde el inicio? ¿Qué le había dicho? Te voy a hacer pescador de hombres. ¿Qué tenía que hacer Pedro aquí en este momento? ¿Volver a las redes para pescar pescaditos? Tenía que recordar su llamado. Pedro tenía que recordar su llamado. Pero Pedro no había desaparecido aún. Seguía como vivito y coleando. Vivito y coleando. Y mientras nosotros sigamos vivitos y coleando y no entendamos que hay cosas que tenemos que renunciar realmente de corazón, dejar completamente de corazón, entregarle a Dios porque no le agradan, hasta que no lo hagamos genuinamente, sinceramente, esas cosas van a estar ahí vivas. Y vamos a hacer tropiezo. Y cuando la gente necesite de nosotros, la respuesta va a ser la misma que dio Pedro al Señor. El Señor les dijo: ¿tienen algo de comer? O sea, ¿tienen algo que ofrecer? ¿Tienen algo para dar? No. ¿Cuál es la respuesta? No, porque en nosotros no hay nada que sirva para los demás. Nada. Y eso tiene que quedarnos claro. Porque creemos que somos tan buenos, tan capaces, tan inteligentes, tan buenas personas, que tenemos mucho para ofrecer. Por eso damos lo nuestro, pero no damos lo de Dios a la gente. Por eso nuestras familias no son salvas. Por eso la gente a nuestro alrededor no es salva, ni conoce a Dios, porque estamos dando lo nuestro. O sea, no damos nada de alimento de Dios. Nada. Porque estamos vivitos y coleando. Y siempre está en el pensamiento el volver atrás. Eso de me voy a pescar significa vuelvo atrás. Vuelvo atrás. Vuelvo atrás. Entonces hay cosas que yo digo: sí, yo quiero morir al viejo hombre, pero me la paso abrazado al viejo hombre. Abrazado. Y no he entendido que eso que tengo del viejo hombre es como destructivo. Es como dañino. Pero no quiero soltarlo. No quiero soltar las viejas amistades. No quiero soltar los viejos planes que tengo. ¿Pedro tenía planes para su vida? Claro. Bien mediocres, me imagino, porque pues ¿qué planes puede tener un pescador que le iba requete mal? ¿Qué planes puede tener ese pescador? Pero los tenía. Tenían sus planes malos, pero los tenía. Y él pensaba que esa era la vida.
Jesús tenía algo diferente para él. Pero en ese momento sabía o entendía que el ser pescador de hombres significaría que un día su sola sombra sanara a la gente. Ni por el pensamiento. Los niños callados. Gabriela. Los niños callados prestando atención. Ni por el pensamiento de Pedro pasaba. ¿Cómo se iba a imaginar Pedro que su sola sombra sanaría personas? ¿Cómo se iba a imaginar él eso? Pero eso hacía parte de las palabras desde el inicio de Jesús, cuando le dijo, te voy a hacer pescador de hombres. ¿Se da cuenta? Nosotros podemos enfocarnos mucho en orar y pedirle a Dios poder del Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo, para que los milagros se den y las cosas, claro, y Dios nos lo va a dar. Sin embargo, Dios no lo va a dar como Él lo quiere hasta que nosotros no empecemos a enfocarnos en lo que es realmente importante. ¿Y qué es lo realmente importante? Matar al viejo hombre. Porque cada vez que lo del viejo hombre se vuelva a manifestar, ¿los demás van a recibir alimento espiritual? No. Jesús va a venir y va a decir, hijitos, ¿tienen algo para ofrecer? ¿Y cuál va a ser nuestra respuesta? No. ¿Por qué? Porque el viejo hombre está ahí metido. Cada uno de nosotros necesita hacer este examen delante de Dios y mirar su vida desde la niñez y mirar el recorrido que uno ha tenido y pedirle al Señor que le muestre las iniquidades, las maldiciones generacionales, lo que hay en uno. Mire, hay un ejemplo de una iniquidad impresionante, la lascivia. La lascivia, eso de que ser así morboso para mirar, y las mujeres saben eso, ¿verdad? Las mujeres saben bien eso cuando un hombre tiene la lascivia. Es tan impresionante esta iniquidad que usted la ve pasar de generación en generación en generación. Hoy en día, usted ve cristianos luchando contra la lascivia que ellos tienen, sin ser así tan degenerados como han sido sus papás o sus familiares, pero están luchando porque tienen la iniquidad. No porque ellos mismos lo hayan logrado, no porque ellos mismos lo hayan hecho ese pecado y haya sido parte de su vida, sino porque tienen una iniquidad. ¿Se da cuenta cómo nosotros tenemos que trabajar mucho en nuestra propia liberación? Cómo nosotros tenemos que pasar tanto tiempo con Dios hasta que Él nos saque todas esas cosas. Si empezáramos, si nos pusiéramos nosotros a hablar, y el viernes tuvimos un tiempo muy bonito con mi esposa y mi suegra, y ella nos contaba las historias de la niñez y nos reíamos y todo. Imagínense que si uno tuviera la capacidad de empezar a mirar cada uno de esos momentos así de la niñez y de solo eso uno poder hacer una evaluación y decir, mire cómo estas cosas que hice estuvieron mal y todavía me queda esto, todavía me queda esto, me queda esto, me queda esto. Y aún hasta ver que esas cosas que nosotros hicimos y nos quedan mal, hoy en día nuestros hijos las tienen. Por eso el cristiano que realmente está convencido de quién es Dios en su vida y del propósito que Dios tiene para uno, ese cristiano se dedica más a leer la palabra y a encerrarse con Dios, a trabajar en el viejo hombre. Ese no es un cristiano que se ofende cuando el pastor tiene una enseñanza como las que ha dado el pastor Antonio los viernes, que habla de las malas costumbres, de los traumas, de los complejos. No se ofende con el pastor cuando el pastor le llama la atención. Ese cristiano agradece y dice, oiga, gracias, porque me está hablando algo que yo realmente no había caído en cuenta, pero yo creo que sí tengo esto y Dios me lo está mostrando otra vez de usted. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Hay personas que batallan mucho con la sensibilidad. Son tremendamente sensibles, se ofenden por cualquier cosa. Y eso no es de Dios. Y eso es un tropiezo gigante en la vida. Gigante. Entonces, vemos en Pedro esa reacción que tuvo el pueblo de Israel en el desierto, de regresar ¿a dónde? A Egipto. Siempre atrás y atrás. Ay, es que allá me iba mal, pero estaba mejor todavía. Y es que lo que Dios me dice que quiere hacer conmigo no me convence tanto, es mejor lo que yo tenía. Y atrás, y atrás, y atrás. Entonces vemos que a Dios le desagrada eso tremendamente, porque la incredulidad es rebelión.
La incredulidad es rebelión contra Dios. Y Pedro aquí está desenfocado, como nos ha pasado a nosotros, que tenemos que ser honestos y sinceros. En un momentico que se ha apartado el Señor para observarnos y mirarnos, porque Jesús los está mirando. Jesús está en la playa mirándolos de lejos, pero ellos no saben que es Jesús. Y Jesús los está mirando y los está observando, pero ellos no saben que es Jesús y están como en su vida de antes. Volvieron a lo de antes. Eso es un termómetro en mi vida que me dice si lo de Dios está grande o chiquito en mí. Y tengo que ser como humilde. Tengo que ser como sincero delante de Dios. Y entender, Señor, lo tuyo en mí es chiquitico. Pero aquí vengo, Señor, a matar más de lo mío para que lo tuyo crezca en mí. Así es que se ora. Así es que uno busca del Señor. Y todos esos sueños y metas que uno tiene con su vida, tiene que entregárselos a Dios y decir qué es lo que tú quieres que haga yo para ti, qué es lo que tú tienes para mí, Señor. Amén. Pedro les dice, vamos a pescar. Pedro tenía ¿qué? El liderazgo. Era un líder por naturaleza. Y en este momento, el liderazgo de Pedro es según Dios. Y ese liderazgo sin Dios, ¿a dónde llevó a los demás discípulos? Mire, ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. En otras palabras, si el líder está mal y se hunde el barco, pues nos hundimos todos en el barco con el líder. No, eso está mal. Eso está mal. Una persona que realmente tiene claro lo de Dios, le dice, ¿cómo así que vamos a pescar de qué? ¿De qué está hablando usted? ¿Cómo así que volver atrás? ¿De qué está hablando? Pastor, ¿cómo así? Pastor, ¿dónde está la fe? Pastor, ¿dónde está a lo que Dios nos ha llamado? ¿Dónde están las promesas? Señor, tú nos dijiste que nos ibas a usar en un avivamiento acá. Abre los ojos de mi pastor. Levanta, Señor, la iglesia. Y comienza en uno ese celo por lo de Dios, que es lo que hoy yo no veo en la iglesia. No veo en la iglesia celo de Dios. Los veo celos en la familia, los veo celos en sensibilidades y cosas que no me toquen. Me dice esto y mejor dicho, pero no lo veo el celo de Dios. No veo una congregación que quiere realmente lo de Dios aquí en la tierra. No lo veo. Veo una congregación que quiere la pesca milagrosa. Quiere la pesca milagrosa, quiere la prosperidad. Buscan a Dios para que les vaya bien y que mejor dicho se me bendigan esto y me bendigan esto otro. Y hermanos, si yo les dijera aquí, arrodíllense todos aquí delante de mí, que los voy a bendecir a todos, les aseguro que la mayoría se arrodillarían, sabiendo que eso es un acto de idolatría delante de Dios, pero lo harían con tal de llevarse una bendición, hermanos. Así está el pueblo de Dios hoy. Estamos fregados. Porque Dios tiene planes maravillosos para nosotros. El plan que tiene Dios con Pedro lo tiene con cada uno de nosotros. Y Dios quiere que seamos pescadores de hombres aquí, en Canadá. Y no solamente en esta provincia, porque me lo habló el Señor hace unas semanas. No es solamente en esta provincia. Dios quiere que seamos pescadores de hombres en todo Canadá. Y que estemos dispuestos a poder ir a donde el Señor nos mande, aquí dentro de Canadá. Pero para poder cargar este poder, para poder tener la llenura del Espíritu Santo, necesitamos la amistad con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es amigo del viejo hombre, son enemigos. Pelean. Que cada vez que Dios me dice, haz esto, mi carne que me dice, haz lo otro. Cada vez que Dios se quiere mover en mi vida y yo siento es el mover del Espíritu del mundo y en la Navidad me pongo nostálgico. Y me dejo mover por espíritus que son inmundos. Inmundos. Termino peleado, enemistado con Dios. Y son áreas que necesitamos nosotros decir: no más, me cansé de esto. Quiero lo de Dios.
Otro atributo maravilloso de nuestro Salvador: su paciencia, su misericordia, su fidelidad. ¿Sabe qué hizo Jesús cuando los vio allá, ellos allá, rascándose las cabezas, todos cabizbados? ¿Cómo cree que estaban los discípulos? ¿Cómo cree que estaba Pedro en esa barca? ¡Ah! Me cansé de esto, voy a pescar. Y se va con ese ímpetu y echa la red. ¿Y qué creen? Y pasan ahí un par de horas. ¿Cogieron algo? No. Sáquela. Échela otra vez. Vacía otra vez. Y el enojo se empieza ahí, martilla el enojo. Miren cuántas cosas en Pedro: enojo, ímpetu, ira. Claro, un tipo cargado de orgullo. Y estaba de líder, porque él los había dirigido a eso. Y todos le estaban haciendo caso. Y Jesús mirándolos, pero la misericordia y la fidelidad del Señor es impresionante. Cuando llega el momento preciso y se da cuenta, porque Dios trata. Y Dios deja que llegue un tiempo de escasez en la vida de uno. Y Dios se da cuenta de que uno no va a confiar en el plan de Él. Y dice: bueno, mijo, vaya, muéstrame que su plan es mejor que el mío. Bueno. Vaya. Y Dios deja que uno se dé como así en la cabeza. Ay, Señor, y traté aquí, me fue mal, Señor. Y mira, Señor, en esto tampoco le pegué, Señor. Ay, Señor. Y Él, su misericordia, su amor por nosotros es impresionante. Impresionante. Por eso nos deja estrellarnos. Por eso nos deja caer. Por eso nos deja aprender la lección. Y cuando estamos ahí, nos dice: ¿qué logró de todo esto? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Qué logré de todo esto? Nada. No tengo nada. Nada. ¿Y sabe qué dice el Señor? Versículo 6. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Oiga, el mismo milagro con el que el Señor llama a Pedro, lo está utilizando para decirle: Pedrito, lo que le hablé al comienzo era verdad, usted va a ser pescador de hombres, mijo. El mismo milagro, la diferencia, ¿saben cuál es? Que ya Pedro se había estrellado con Pedro. Pedro ya se había estrellado con él mismo. ¿Sabe por qué? Porque Pedro le dijo al Señor al comienzo: sí, listo, Señor, hagámosle, vamos. Y vamos para todo, y aquí yo soy el mejor, dicho, el que todo. ¿Y quién fue el que defendió al Señor cuando lo vinieron a arrestar? Pues Pedro. ¿No fue Pedro el que lo salió a defender? Pues, claro, era el mejor de los discípulos. Dijo: todo este aquí dice que lo van a negar, que lo van a correr, ya lo traicionó ese Judas. ¿Qué va? Sacó la espada y ¡pum!, le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Pedro era el que estaba bien parado ahí, ¿o no? Claro, el hombre de Pedro es el que dice: yo voy a sacar esto adelante. 10, 15, 20 minutos más tarde, media hora más tarde, estaba como negándolo. El Señor permitió que Pedro se estrellara con él mismo, para que entendiera lo malvado que él era y que necesitaba un cambio. En el momento en que Pedro niega al Señor las 3 veces, canta el gallo 2 veces, la Biblia dice que Jesús volvió a mirar a Pedro y Pedro miró a Jesús, y dice que ahí fue cuando salió corriendo a llorar amargamente. Ese fue un momento que el Señor me mostró a mí. El corazón de Pedro explotó en 1000 pedazos, porque la mirada de Jesús no era una mirada como diciéndole: yo sabía que usted me iba a negar, viejo, ya se lo había dicho. La mirada de Jesús no fue como así desilusionado diciendo: este man. La mirada de Jesús fue con un amor impresionante, diciéndole: yo entiendo, Pedro, yo entiendo, yo sabía que lo había dicho que ibas a fallar, pero este no es el fin, Pedro. Y lo mira con una compasión, hermanos, que Pedro se queda mirándolo así y se estrelló con Pedro mismo. Por eso su nombre es la piedra. Se estrelló contra la piedra. Salió llorando, corriendo de llorar amargamente. ¿Y qué hice? Y el Señor,
su amor lo rescata. Sin embargo, Jesús es crucificado, puesto en la tumba, resucita al tercer día. Y aún Pedro, con todo esto, seguía lleno de Pedro. Estaba en un proceso. Y Pedro, con su liderazgo, su llamado y todas sus cosas, lleva a los otros hacia atrás. Para atrás se los arrastra. Papás que están acá, ustedes siguen llenos de ustedes mismos, van a echar su familia para atrás con sus malas decisiones. Los van a echar para atrás hasta que no entiendan que lo de ustedes no sirve. No es lo de uno, es lo del Señor, lo que necesitamos. Y el pobre Pedro es rescatado en este momento con el amor y la misericordia de ese Cristo tan grande y tan poderoso. El mismo milagro. Ahí después viene entonces ya el Señor. Y después de que están ahí todos, comen, comparten, felices, la restauración del Señor. Y le dice el Señor las palabras a Pedro, confirmando lo primero que le había dicho desde el inicio. Y entonces le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le preguntase la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, apacienta mis corderos, mis ovejas. Se le habla 3 veces y le dice: tu llamado, tu llamado, tu llamado. No te enfoques en ti, Pedro. Lo tuyo yo lo voy a matar. Lo tuyo yo lo voy a demoler. Lo tuyo yo lo voy a derribar. Si tú confías en mí, te voy a dar mi espíritu, Pedro. Pero recuerda tu llamado. ¿A qué yo te llamé, Pedro? Y encontramos un Pedro que fue golpeado, fue molido, fue machacado. Pero que Jesús en cada momento de su vida apareció para darle lo que Pedro necesitaba. Cuando Satanás lo pide para zarandearlo, Jesús le dice: el diablito te pidió para zarandearte como trigo, pero yo he orado para que no te falte la fe. En cada momento de la vida de Pedro, Jesús estuvo allí para darle a Pedro lo que Pedro necesitaba. Si necesitaba prueba, prueba le tenía que venir. Si necesitaba exhortación, exhortación. Si necesitaba misericordia, misericordia, amor, provisión. Cada cosa que necesitó Pedro, el Señor la fue dando. Cuando llegó el momento y Pedro se convenció de que su vida no era importante, sino que realmente él iba a cumplir el propósito de Dios, en ese momento Pedro recibe el Espíritu Santo. Y comenzamos a ver la grandeza de Dios en la vida de Pedro. Hasta que no quedó ni la sombra de Pedro. Ni la sombra de Pedro quedó. Por eso vemos que hasta su propia sombra sanaba. La grandeza de Dios en un hombre que aprendió a morir. Amados hermanos que están aquí, ustedes, por favor, yo les pido, abran el corazón a lo que Dios nos ha venido hablando por mucho tiempo. Hermano, lo importante no es que usted tenga casa, lo importante no es que usted tenga plata, que usted le vaya bien. Eso no es lo importante, hermano. Dios le ha dado muchas cosas y tal vez le añada más por misericordia, para que usted esté bien, porque Dios le ama a usted y Dios ama a su familia, hermano. Muchos de ustedes son trabajadores, son esforzados y van a ver el resultado de todas esas cosas, claro. Yo lo único que les pido y les ruego es que por favor escuchen en su corazón las palabras del Espíritu Santo. Dios tiene un plan mayor, hermanos, que darles una buena vida en esta tierra. Dios tiene un plan mayor que un carro nuevo, hermanos. Amén. Yo miro mi vancita que se me está poniendo viejita, pero la veo bonita cada vez más, hermanos. Y me subo contento y digo: gracias, Señor, porque no debo un peso de esa, no debo $1 de esa van, hermanos. No debo $1. Y le doy gracias a Dios. Y las cosas de esta tierra van a pasar. Van a pasar. La casa, esta casa, hermano,
se le pueden meter miles de dólares y dejarla como nueva. Hermanos, en 3, 4 años, 5 años, hay que volverle a meter miles de dólares para ponerla otra vez bonita, porque se pasan las cosas. La ropa que compramos tan bonita, hermanos, se pone viejita, se le va el color, le salen moticas. Las cosas de la tierra pasan. No pueden seguir siendo estas cosas lo que nos diga que estamos felices o estamos tristes. Estoy feliz porque compré los zapatos. No, estoy triste porque no pude comprar los zapatos. No, eso es del mundo. Ese es el espíritu del mundo. La felicidad no puede ser porque estamos reunidos todos en familia. Ay, qué felicidad tengo la familia. Ay, qué felicidad no tengo la familia. No, 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 no. La felicidad debe ser llegar a un momento, un hombre como este, tan lleno de errores y defectos, decir, desaparecí. ¿Dónde está Pedro? No quedó nada de Pedro. Nada quedó de Pedro. ¿A quién veían? A Jesús. ¿A quién veían? A Jesús. ¿En quién? En ese hombre común y corriente. Pero veían a Jesús en él. Esa es una buena meta, hermanos. Eso sí da satisfacción. Eso sí le da a uno paz y aliento y alegría. Ahora el Señor me ha estado hablando cosas muy lindas que tiene con esta iglesia. El Señor nos va a dar nuevos nacimientos, hermanos. Va a venir el Espíritu Santo, van a venir los nuevos nacimientos, esos bautismos de poder, van a venir. Amén. Pero hermanos, Dios hace la promesa que es como una propuesta. O sea, la propuesta no significa que ya está hecho. ¿Me entiende? Dios abre la puerta, pero ¿qué le toca a uno? Entrar. Yo con dolor le he orado al Señor y le he dicho, Padre, en esta iglesia no hay ministerio de intercesión. En esta iglesia nadie ora. Y le he pedido con dolor a Dios que me levante gente que ore. Porque el poder del Espíritu Santo solo va a venir si nosotros oramos. Y oramos con mucha insistencia. Yo tengo un full time, hermanos. Y aquí ustedes me ven llegar 6, 7, 7:30 de la noche, desde temprano que salí. Yo no puedo meterme a orar horas y horas y horas y horas, pero somos varios, hermanos, y podemos repartirnos la oración. Imagínense cada uno de ustedes dijera, voy a orar una horita para que Dios use con poder al pastor. ¿Sabe cuántas horas de oración reunimos? 15 horas de oración. ¿Usted cree que el poder de Dios no va a venir con 15 horas de oración? Va a venir. Va a venir un poder, un mover de Dios impresionante. ¿Y el pastor oró las 15 horas? No, el pastor no pudo. Pero toda la oración de la iglesia en esa unidad, en ese espíritu de amor por lo que Dios nos ha hablado. ¿Los discípulos estaban unidos cuando Jesús los fue llamando y caminaron con Él? No, cada uno por su lado, competencias, peleas, es mejor dicho, todo igual que nosotros. Pero cuando vino el momento y Jesús ya les dijo esta cosa es seria y Jesús sopló sobre ellos el Espíritu Santo, hermanos, entró toda esa gente en una dimensión diferente, en una unidad y en algo imparable. ¿Los pudieron parar? Ni la cárcel, ni los azotes, ni la muerte, porque después de los azotes y ellos, al poquito tiempo le mataron a Jacobo. Jacobo, el hermano de Juan. Y entonces Juan se echó a la pena y Pedro dijo, ay, nos quitaron a Jacobo, ya dejemos esto botado, esto es muy peligroso. No, cogieron más fuerza, porque es el fuego de Dios. El fuego de Dios. Que si seguimos agregando y agregando, vamos a orar. Vamos a orar. Dios quiere hacer cosas grandes y hermosas, hermanos. En esta iglesia, sí, somos poquitos, una iglesia chiquita, pero Dios quiere hacerlo. Pedro no era un glorioso y un grandote. Pedro era un pescador, hermanos. Sin letras, sin nada, pero es que así es Dios. A Dios le agrada coger a los chiquitos, a los que no sirven para nada. Le gusta decir, esto lo voy a usar porque la gloria va a ser mía y no va a ser del hombre. Amén.
Y eso es lo que el Señor quiere hacer acá. Padre, yo en el nombre de Jesús oro, dándote gracias por tu palabra, por tu mensaje. Te pregunté, Señor, qué querías que le hablara al pueblo. Y era lo que le querías hablar al pueblo. Y yo me siento muy contento. Muy contento. Te doy gracias por las palabras que hemos estado recibiendo. La palabra que nos diste el domingo pasado, Señor. Que sé que 100% era tuya. Toda esa palabra era tuya, Señor. Y te doy gracias, Dios. Te doy gracias por la palabra de Nehemías. Te doy gracias por los mensajes que nos has dado a través de tu siervo, Señor. El pastor Antonio los viernes también. De tu siervo, el pastor Mauricio también. Te doy gracias por los siervos que estamos predicando tu palabra en esta congregación. Allá en Bogotá también, mis hermanos que están predicando. En todo lo que tú estás, Señor, articulando para podernos llevar a lo que tú tienes pensado. Tú nos vas a dar una descendencia grande y numerosa. Yo lo sé, que vamos a tener multitudes de hijos espirituales por todos lados regados, Señor. Yo lo sé. Aún yo sé que personas que ni conozco van a ver estos videos y van a venir a ti, Espíritu Santo, porque tú estás acá y tu presencia fluye y queda grabada en esos videos. Y sé que mucha gente va a venir a ti, Jesús. Y te doy gracias por esto. Pero te quiero pedir por este momento en el cual hoy estamos acá. Necesitamos tu palabra, tu instrucción, tu dirección, para que levantes a cada uno de mis hermanos. Llámalos, Jesús, así como llamaste a Pedro, así como me llamaste a mí. Llámalos a ellos en su corazón, a que se ubiquen, a que tomen seriedad en las cosas que tú nos has dado. No más ese pensamiento de volver atrás, no más ese pensamiento del mundo y de apegarse a la gente, a las cosas, no más. Ayúdanos a todos a morir, Señor, al viejo hombre, a crucificar esta carne, Señor, a renunciar a sueños y planes y cosas nuestras. Dios, ayúdanos. Aún con estos los niños. Yo quiero orar hoy por los niños, Señor. Por Emilio, por Dani, por Gabriela, Señor. Por Isabela, por Susana, por Joseph, por Grace, por Salomé, Señor, por Melanie. Quiero orar, Señor, por los niños de la congregación, por Chloe, por Sofía. Quiero orar por los niños, Señor, Dios mío, por todos los que van a venir, para que en cada uno de estos niños tú te aparezcas como apareciste en la vida de Pedro, y lo sobrenatural les haga entender que lo tuyo es mejor que cualquier profesión de esta tierra. Cualquier cosa es mejor. Tú eres mejor que cualquier cosa, Señor. Tú. Hazle entender eso a nuestros niños. Toca sus corazoncitos, Señor. Tócalos. A veces son como piedritas, duros para la palabra, duros para la fe. Toca sus corazones, Espíritu Santo. Conviértelos como convertiste a Pedro. Y úsalos, aún así es de chiquitos, úsalos. Que por eso te los hemos consagrado, amado Rey. Y por favor, levanta en esta iglesia la oración. Te lo ruego, levanta la oración. Llámanos a orar. Llámanos en las noches, en las madrugadas. Llámanos a orar en las tardes, cuando están por ahí las hermanas, Señor. Llámanos. Que venga, Señor, un mover fuerte de tu espíritu. Ayúdale a tu pueblo, Señor, a vencer las distracciones. Ayúdale a tu pueblo a vencer el entretenimiento y la pérdida de tiempo. Ayúdale a tu pueblo. Y hoy oro por todos los nuevos, Señor. Todos los nuevos. Señor, los que tú has ido sumando, los pongo delante de ti, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Para que cada uno de ellos comprenda que hay un propósito en sus vidas. Hay un propósito muy grande, mayor que cualquier aspiración en esta tierra. Hay una meta, Señor, maravillosa. Y hoy oro por ellos, Señor, por esta nueva generación de hijos espirituales, para que los levantes, Espíritu Santo. Y hoy oro por cada uno de mis hermanos y hermanas que no tienen el Espíritu Santo. Hoy oro, Señor, para que comiencen los bautismos del Espíritu Santo en esta iglesia. Para que comience un tiempo glorioso y hermoso en donde ellos se quebrantan delante de ti, en donde ellos lloran, en donde lo del diablo, lo del mundo, lo de ellos mismos sale y entra lo tuyo y son como bebecitos espirituales. Yo así te pido, Señor, como bebecitos espirituales, sedientos de tu leche espiritual, que es la palabra no adulterada, sedientos y hambrientos de tu presencia, mi Rey.
como bebecitos, Señor, que no se te despegan, que no quieren nada más que Dios, que Cristo, que el Espíritu Santo. Así te pido por toda esta nueva generación. Dios maravilloso y poderoso, gracias. Pongo mi vida en tus manos. Todas las cosas que soy y que tengo son tuyas, tú lo sabes. Así es que solo ruego para que me des fuerzas, sabiduría y mucha dirección, Espíritu Santo, mucha dirección. Amado mío, precioso mío, oro por esta ciudad en donde estamos. Queremos ver tu mover entre los homeless. Señor, queremos ver un avivamiento entre los homeless. Queremos ver, Dios mío, cómo tú levantas de entre esos homeless predicadores, evangelistas, profetas, maestros, pastores, apóstoles. Entre todos ellos, gente llena de tu fuego y de tu poder. Y que miles de almas, Señor, así como están multiplicándose los homeless, Señor, y que están trayendo una crisis en Canadá, asimismo la multiplicación de homeless cristianos traiga, Señor, una crisis pero en el reino de las tinieblas, y que traiga un avivamiento en este país, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y gracias, Dios, aviva la fe y levántate, Padre. Presentamos también nuestros diezmos, nuestras ofrendas delante de ti, y te damos gracias por tu fidelidad. Oro por cada hermano, Señor, que hoy puede decir así como Pedro: no tengo nada, no he pescado nada, y se siente triste, preocupado por sus deudas, por sus cosas. Hoy te pido en el nombre de Jesús que venga esa pesca milagrosa, que venga esa multiplicación, para que pueda salir, Señor, salir de la ruina, de la escasez, y entrar en un poquito más de abundancia económica, financiera, para ser también de bendición, Dios mío. Y para que también tu pueblo entienda que la normalidad no es la ruina ni la escasez, sino que la normalidad es que tu pueblo tenga vida en todas sus áreas, Dios. Lo pedimos por los enfermos también, Señor. Que vengan sanidades en los cuerpos, Rey. Liberaciones, Señor. Que salgan demonios, como lo escuchamos el viernes, y te damos gloria y nos alegrábamos de escuchar esa liberación hermosa que hiciste, Señor. Así queremos que siga pasando en medio nuestro, Rey. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, toda gloria y alabanza es solo tuya. Recíbela en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Atamos todo espíritu de retracción y venganza y lo enviamos al abismo. Toda tiniebla que salió, toda contaminación es atada y enviada al abismo. Todo espíritu de enfermedad, de inmundicia es atado y enviado al abismo. Y mi Señor, solo en tu gloria, en tu presencia queremos estar y quedarnos. Glorifícate, Rey, en Cristo Jesús. Gracias. Amén. Amén. Y amén. Bueno, mis hermanos, el Señor les bendiga grandemente. Les amamos a todos. Un feliz día para todos. Bendiciones.